Ayer habíamos dedicado un sermón a los pequeños detalles de la parábola del buen samaritano. Pero incluso un sermón sobre pequeños detalles a veces requiere otro sermón para más detalles pequeños. Y en este sermón quiero acabar esa lista de detalles. Lista de detalles que no debemos olvidar, que cuando le pregunta a aquel experto de la ley a Jesús, le dice Jesús: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué es lo que leéis allí? Sea cual sea la pregunta, sea cual sea la cuestión, ¿qué es lo que está escrito? Las preguntas que se llevan haciendo los hombres desde hace siglos, en el fondo, suelen ser las mismas. Y está escrito allí. La segunda pregunta que le hace Jesús es: ¿qué es lo que se lee allí? ¿Qué es lo que leemos? Está escrito, pero lo leemos, lo escuchamos, lo aprovechamos. Bueno, vamos a seguir con la lista de detalles. Dice Jesús en esa parábola que un hombre bajó de Jerusalén a Jericó. Esta línea es única en las parábolas de Jesús. Todas las parábolas de Jesús son genéricas en el espacio. Había un hombre un rey se marchó, un padre. Esta es la única que yo recuerde que tiene una precisión local. ¿Y por qué? Porque todo el mundo que le escuchaba sabía que el camino de Jerusalén a Jericó era muy peligroso. A diferencia de otros caminos que partían de Jerusalén, que iban por terrenos y comarcas muy pobladas, en aquella época Judea como Samaria eran tierras pues muy feraces, verdes, estaban muy pobladas, consta arqueológicamente. Sin embargo, ya en esa época, el camino que discurría de Jerusalén a Jericó era una zona despoblada y desértica. ¿Por qué? Porque aunque solamente estuviera Jericó a 29 kilómetros, estaba situada en un valle, estaba situada mucho más bajo y hacía mucho más calor. Fijaos que son 29 kilómetros, con lo cual la gente se esforzaba mucho por hacerlo en un día. Y eso también significaba pues el peligro de una gran distancia que había que hacer en una sola jornada. No había cosas en medio en las que descansar, poblaciones intermedias. Podemos ver el simbolismo de este camino peligroso. Camino peligroso que es un descenso. Jerusalén está en alto. Ir a Jericó es todo el tiempo un camino de descenso. Simboliza el descenso espiritual. Va de la ciudad santa, donde está el templo, la ciudad de Dios, a Jericó, que si hubiera dicho cualquier otra ciudad, a lo mejor no tenía ningún simbolismo, pero Jericó sí. Jericó todo el mundo la conocía, incluso los que vivieran en el norte samaritano. Jericó era la ciudad que había destruido Dios, la ciudad sobre la que había lanzado el anatema. Era la ciudad en la que si en Jerusalén estaba el rey de un pueblo santo,
El único personaje que conocemos de Jericó es Rahab, la prostituta. Con lo cual, la contraposición es muy buena. A eso hay que añadir que Jericó era muy antigua. Se considera una de las ciudades más antiguas de la historia, símbolo de la antigüedad del pecado de la humanidad. ¿Qué es lo que conocemos de alguien allí? La prostitución. En Jerusalén las murallas se construyen. Hay todo un libro en la Biblia, el de Nehemías, que explica la gozosa construcción de las murallas de Jerusalén. En Jericó las murallas son destruidas. En Jerusalén las murallas se levantan para defender la ley y la adoración a Dios. En Jericó se destruyen porque es un obstáculo en el camino del pueblo de Dios. Con lo cual, fijaos, es cierto que cuando aquí dice que había un hombre que bajó de Jerusalén a Jericó, es cierto que era un camino que muchos conocían, un camino muy peligroso. San Jerónimo había oído que lo llamaban el camino de sangre, porque había muchas muertes en ese camino. Pero además, los judíos, y sobre todo los hombres de la ley que le estaban escuchando, tan propensos a buscar los simbolismos, entendían estos simbolismos. Había una segunda lectura de la parábola, y para ellos Jericó estaba claro, como Jerusalén también estaba claro. Con lo cual, el hombre va a caer herido en el camino y le van a robar. Eso era un hecho físico que sucedía, pero los nomicoi, los expertos en la ley, entendían la segunda lectura fácilmente. Ese hombre se ha alejado de la ciudad de Dios y ha ido a la ciudad del pecado, y en ese descenso le han robado y le han herido y le han dejado medio muerto. Además, ya os he dicho, 29 kilómetros, eso se hace en un día. Es largo, pero en un día se hace. El día, símbolo de la vida. Jericó, además, significa etimológicamente la ciudad fragante, la fragancia del pecado. Fijaos, por lo tanto, que además de un símbolo de la misericordia, aquí podemos ver otro símbolo de la parábola respecto a la vida espiritual. En el mundo físico los hombres pueden caer heridos sin ninguna culpa y hasta morir sin culpa. Pero en el mundo espiritual el alma no queda herida y menos muere si uno no cede, si uno no abre con la voluntad la posibilidad a que sucedan esas cosas. Acabo el sermón sobre pequeños detalles de esta parábola con las palabras finales de Jesús. Cuando dice Jesús, el que le mostró misericordia. Conocéis muy bien todos la parábola. ¿Quién fue el, decimos prójimo, el vecino, el próximo? Próximo sería la traducción, vecino. El que le mostró misericordia. Al final, toda la vida espiritual, todo el camino de la vida, Jerusalén, todo desemboca en la misericordia. Aquí, al estar en un convento, hablo mucho de la oración y de la vida contemplativa, la vida monástica, pero eso es un medio para el amor, para la caridad. No hay ninguna duda entre un hombre que no ora y no lee la palabra de Dios, pero que es bueno y que es misericordioso, y otro hombre que ora, hace retiros espirituales, siempre está en la iglesia, pero no es bueno, y en la misericordia se ve el grado de bondad.
mejor es el que no ora. Mejor juicio tendrá, más premio tendrá el que no ora. La oración es un medio. Todo el mundo debe pensar, ¿hay alguien que tenga algo contra mí? Porque Jesús dice, si alguien tiene algo contra ti, no nos detengamos en buscar razones. Siempre encontraremos razones, subterfugios, excusas para justificar nuestras acciones, aunque hagamos sufrir a los demás. Por eso Jesús dice, si tu hermano tiene algo contra ti, olvídate de tus buenas razones. Entonces, deja tu ofrenda a los pies del altar. Es decir, la misericordia. Lo que importa es eso, el amor. Si alguien está haciendo sufrir a otro, más le valiera no orar y no ayunar y no hacer nada, pero no hacer el mal. Más le valiera no hacer esas cosas que son medios, pero no hacer el mal. El amor, la misericordia dan la medida de lo que aprovechamos la oración. No exagero, los que pasaban por el camino era un sacerdote, un levita, y tenían buenas razones para no pararse, según ellos, y razones de Dios. Siempre hay buenas razones para hacer sufrir al otro. No. ¿He hecho sufrir a alguien? Esa es la pregunta. Y cada uno tendrá la sospecha. ¿He hecho sufrir a alguien? Pues hombre, creo que no, pero me viene tal episodio. Bueno, pues examínalo con lentitud y míralo con buenos ojos. Porque aunque lo examines y te absuelvas a ti mismo, si tú eres culpable, tu absolución no te sirve de nada. Puede ser que seas inocente, pero si eres culpable, tu absolución no te absuelve. Él dijo, el que le mostró misericordia. Y añade, Jesús dijo, ve y haz de la misma manera. O mollos, del mismo modo, de la misma manera. Y la palabra misericordia, que es tan importante, eleos, misericordia, pena, compasión. Yo veo que esta parábola es importante, porque de verdad que me he encontrado a hombres de Dios, que a lo mejor han tenido mucha misericordia con los demás, y limosnas y yo qué sé, pero yo puedo decir, no, esta persona me hizo sufrir y yo no le hice ningún mal. Esto lo he visto muchas veces. Y la persona está tan tranquila diciendo, bueno, no, yo tenía razón, pero Jesús aquí nos lo dice, el próximo, el vecino, el que está cerca. Todos nosotros debemos examinarnos. Yo desde luego tengo muchos defectos, pero me cuido muy mucho de no hacer sufrir a nadie, de no atacar a nadie. Lo mismo que una vez moría un monje en el desierto y veían que estaba muy tranquilo y trataban de excitarle al arrepentimiento y decían, mirad, nunca he pecado con la lengua desde que entré aquí. Y lo dice el apóstol Santiago, el que es perfecto en la lengua es perfecto en todas sus obras. Y estaba tranquilo ese monje. Pues yo puedo tener defectos, pero me cuido muy mucho de no hacer sufrir a nadie. De que nadie algún día pueda señalarme. Podrá señalarme de decir, podía haber hecho más. Pero me cuido de que alguien no diga, me hizo mal. Porque las buenas razones no van a valer nada. Y entonces muchos dirán, ahí va, pero tanto fue, sí, tanto.
aquel que le mostró misericordia, dice Jesús. No sea que al final el que era pagano tuviera en muchos momentos, o a lo mejor en toda la vida, mejores sentimientos. Porque se nos acusa de eso y a veces es verdad. Hay personas religiosas que tienen malos sentimientos. Hay hombres de Dios que son malas personas. Así lo digo de claro. Afortunadamente esos son pocos, pero qué buenas excusas hay cuando alguien es el culpable. Qué buenas excusas hay. Pues a partir de ahora no puede haber buenas excusas, porque nuestra absolución no vale nada. La caridad, el amor. Insisto mucho en los sermones, en la oración y en la palabra de Dios, pero si eso no se traduce en obras concretas, y que menos al menos que no haya obras de mal, de dolor, de hacer sufrir, pues no, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Es como quien hace una catedral, pero no se ora dentro. Pues ¿de qué sirve hacer una catedral si no es para la oración y para honrar a Dios? Pues para nada, para nada. Lo mismo nos sucede a los que nos hemos consagrado. Tenemos que examinarnos. Y en el trato con el prójimo debemos ser escrupulosos, cuidadosos, porque si no nos puede pasar eso que he dicho. Sí, hombre de Dios, pero es malo. Mayor contradicción. Y el hombre religioso que es malo ya no va a escuchar la palabra de conversión. El hombre que está alejado puede escuchar la palabra de conversión y dar marcha atrás, pero el otro no, porque dice: soy religioso, porque yo escucho a Dios, porque yo estoy con Dios. Solo hubo un Judas entre los 12, pero hay un poquito de Judas, no en todos, pero sí en algunos. Y podrá decir como en el Salmo: Jesús, el hombre con el que yo iba, el hombre que me acompañaba, con el que recorría el templo. Nada más. Mostrar misericordia. En eso desemboca toda la parábola. En eso desemboca ese camino. Y las palabras de Jesús: pues ve y haz tú de la misma manera.